La convivencia dentro de Desafío Siglo XXI siempre ha estado marcada por momentos intensos, emociones al límite y situaciones que ponen a prueba no solo la capacidad física de los participantes, sino también su fortaleza mental y emocional. En ese entorno cargado de presión, cualquier detalle puede convertirse en motivo de sospecha, conflicto o interpretaciones inesperadas. Fue precisamente en medio de ese ambiente de tensión constante donde surgió una polémica que llamó poderosamente la atención, protagonizada por Zambrano y Valkyria, dos competidores con personalidades fuertes y percepciones muy distintas de la realidad que compartían dentro del desafío. Todo comenzó cuando Zambrano expresó abiertamente su percepción sobre Valkyria, refiriéndose a ella como una bruja, una palabra que no solo generó sorpresa entre sus compañeros, sino que también despertó curiosidad sobre lo que lo llevó a pensar de esa manera. Según su propio relato, no se trataba de un comentario impulsivo o sin fundamento, sino de algo que él sentía desde hacía tiempo, una sensación que se había ido intensificando con cada día de convivencia. Zambrano aseguró que había algo en Valkyria que no lograba comprender completamente, una presencia que, desde su punto de vista, estaba acompañada de una energía que él consideraba pesada y difícil de explicar con palabras comunes. El competidor señaló específicamente que Valkyria portaba lo que él describía como un nudo de protección, un elemento que, según su interpretación personal, no era simplemente un accesorio o un objeto sin significado, sino algo cargado de simbolismo y propósito. Para Zambrano, ese nudo representaba más que un simple detalle estético o cultural. Él lo percibía como una especie de herramienta espiritual o mística, algo que podría estar relacionado con prácticas que él no entendía del todo, pero que le generaban inquietud. Su percepción estaba influenciada no solo por el objeto en sí, sino por la forma en que Valkyria se comportaba y la manera en que él interpretaba su presencia. Zambrano afirmó que cada vez que Valkyria se sentaba a la mesa o permanecía en silencio durante la noche, él experimentaba una sensación difícil de ignorar. Describió esa sensación como una energía distinta, algo que, en sus propias palabras, parecía provenir de otro mundo. No se refería a algo que pudiera ver con sus ojos, sino más bien a una impresión emocional y psicológica, una percepción que lo hacía sentir incómodo y alerta al mismo tiempo. Para él no se trataba de miedo en el sentido convencional, sino de una especie de intuición que lo llevaba a desconfiar y a cuestionar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Dentro del entorno del desafío, donde los participantes conviven las 24 horas del día, cualquier comentario puede tener un impacto significativo en la dinámica del grupo. Algunos competidores escucharon a Zambrano con sorpresa, mientras que otros no sabían si tomar sus palabras en serio o interpretarlas como el resultado del estrés extremo al que todos estaban sometidos. La presión constante, la falta de comodidad y la intensidad de la competencia pueden alterar la percepción de la realidad, haciendo que los participantes experimenten emociones amplificadas y, en ocasiones, interpretaciones más profundas o simbólicas de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, Zambrano se mantuvo firme en su postura. Para él, sus palabras no eran una exageración ni un intento de generar controversia, sino una expresión honesta de lo que sentía. Insistió en que no se trataba simplemente de una idea pasajera, sino de algo que había ido creciendo dentro de él a medida que pasaban los días. Cada pequeño detalle, cada gesto y cada momento compartido con Valkyria parecía reforzar su percepción de que había algo fuera de lo común en ella. Por otro lado, la figura de Valkyria dentro del desafío también era enigmática. Su forma de ser, su actitud reservada en ciertos momentos y su capacidad para mantenerse concentrada en medio de la presión contribuían a crear una imagen que algunos podían interpretar como misteriosa. No todos compartían la percepción de Zambrano, pero era evidente que Valkyria tenía una presencia que no pasaba desapercibida. Su serenidad en situaciones difíciles y su comportamiento introspectivo podían ser interpretados de muchas maneras, dependiendo del punto de vista de quien la observara. El concepto del nudo de protección, mencionado por Zambrano, también generó diversas interpretaciones. A lo largo de la historia, muchas culturas han utilizado objetos simbólicos como amuletos o elementos de protección espiritual. Para algunas personas, estos objetos representan fe, tradición o conexión con creencias personales. Para otras pueden parecer algo extraño o incomprensible, especialmente si no comparten el mismo contexto cultural o espiritual. En el caso de Zambrano, su interpretación estaba claramente influenciada por su propia perspectiva y sus propias creencias, lo que lo llevó a ver el objeto desde un ángulo más místico o incluso inquietante. La percepción de la energía es otro aspecto que juega un papel importante en esta situación.
Muchas personas creen que las emociones, las intenciones y la presencia de alguien pueden sentirse de manera intangible, como una especie de vibración emocional. Aunque estas sensaciones no pueden medirse de forma científica en el sentido tradicional, son experiencias reales para quienes las perciben. En un entorno tan intenso como el del desafío, donde los participantes están constantemente observándose unos a otros, estas percepciones pueden intensificarse aún más. Zambrano también mencionó que durante las noches, cuando el silencio se apoderaba del lugar y cada participante se encontraba sumido en sus propios pensamientos, su percepción sobre Valkyria se volvía más fuerte. La quietud de la noche combinada con el cansancio físico y mental, puede hacer que la mente se vuelva más sensible a estímulos internos y emocionales. En ese estado, es posible que Zambrano sintiera sus emociones con mayor intensidad, interpretando cualquier detalle como una confirmación de sus sospechas. La situación también pone en evidencia cómo el aislamiento y la presión pueden influir en la forma en que las personas interpretan la realidad. Cuando alguien se encuentra fuera de su entorno habitual, lejos de su rutina y de las personas que le brindan seguridad, su mente puede volverse más receptiva a sensaciones que normalmente ignoraría. Esto no significa necesariamente que esas sensaciones sean incorrectas, sino que están influenciadas por el contexto emocional en el que se experimentan. El hecho de que Zambrano decidiera expresar sus pensamientos abiertamente también refleja la intensidad de sus emociones. No todos los participantes se sienten cómodos compartiendo sus percepciones más personales, especialmente cuando éstas pueden ser malinterpretadas o generar conflictos. Sin embargo, Zambrano eligió hablar, dejando claro que su experiencia dentro del desafío no era solo física, sino también profundamente emocional y psicológica. Al mismo tiempo, la reacción de los demás competidores también es un elemento importante. En un entorno de competencia, las palabras pueden tener un impacto significativo en la forma en que los participantes se perciben entre sí. La confianza, la desconfianza, el respeto y el miedo son emociones que pueden influir en el rendimiento y en las relaciones dentro del grupo. Las declaraciones de Zambrano no solo reflejan su propia experiencia, sino que también contribuyen a moldear la atmósfera emocional del desafío. Es importante considerar que cada persona interpreta la realidad a través de su propia experiencia y sus propias creencias. Lo que para uno puede ser un símbolo de protección o espiritualidad, para otro puede parecer algo desconocido o incluso inquietante. Esta diferencia en la percepción es parte de la complejidad de la convivencia humana, especialmente en situaciones de alta presión como las que se viven dentro del desafío. La historia de Zambrano y Valkyria también puede entenderse como un reflejo de la lucha interna que muchos participantes experimentan. El desafío no solo pone a prueba el cuerpo, sino también la mente. La incertidumbre, el cansancio y la competencia constante pueden hacer que las emociones se intensifiquen y que las percepciones se vuelvan más profundas. En ese contexto, es natural que surjan interpretaciones que, fuera de ese entorno, podrían parecer exageradas o difíciles de comprender. Además, el hecho de que Zambrano describiera la energía de Valkyria como algo de otro mundo sugiere que su experiencia fue profundamente emocional. Este tipo de lenguaje no necesariamente implica algo literal, sino que refleja la intensidad de lo que él sentía. Las emociones humanas son complejas y, en ocasiones, las personas utilizan metáforas o expresiones simbólicas para describir experiencias que no pueden explicar de otra manera. También es posible que la presencia tranquila y reservada de Valkyria haya contribuido a esta percepción. Las personas que no expresan constantemente sus pensamientos o emociones pueden ser percibidas como misteriosas, especialmente en un entorno donde la mayoría de los participantes comparten abiertamente lo que sienten. El silencio, la introspección y la calma pueden ser interpretados de muchas formas, dependiendo de la perspectiva de quien observa. La situación también abre una reflexión sobre cómo el miedo y la incertidumbre pueden influir en la percepción humana. Cuando alguien se encuentra en un entorno desconocido y desafiante, su mente busca explicaciones para las sensaciones que experimenta. Estas explicaciones pueden estar basadas en creencias personales, experiencias pasadas o simplemente en la necesidad de encontrar sentido a lo que se siente. A pesar de la controversia, este episodio también forma parte de lo que hace que el desafío sea una experiencia tan intensa y transformadora. Los participantes no solo compiten contra otros, sino también contra sus propios miedos, dudas y percepciones. Cada experiencia, cada emoción y cada interpretación contribuyen a su crecimiento personal y a su comprensión de sí mismos. La historia entre Zambrano y Valkyria es un ejemplo claro de cómo la convivencia en condiciones extremas puede revelar aspectos profundos de la psicología humana.
Más allá de si sus percepciones eran correctas o no, lo importante es que reflejan una experiencia real para él, una experiencia que forma parte de su propio viaje dentro del desafío. Este tipo de situaciones también genera conversación entre quienes siguen el desafío, ya que cada persona puede interpretar los hechos de manera diferente. Algunos pueden entender a Zambrano y empatizar con su experiencia, mientras que otros pueden verla desde una perspectiva completamente distinta. Esta diversidad de interpretaciones es parte de lo que hace que estas historias sean tan fascinantes. Al final, lo ocurrido entre Zambrano y Valkyria no es solo una anécdota, sino una muestra de cómo el ser humano reacciona ante lo desconocido, ante lo que no puede explicar completamente. Es un recordatorio de que la mente humana es compleja y de que nuestras percepciones están profundamente influenciadas por nuestras emociones, nuestras creencias y el entorno en el que nos encontramos. Si esta historia te pareció interesante y quieres seguir descubriendo todos los detalles, análisis y momentos más impactantes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre lo que ocurrió entre Zambrano y Valkyria, ya que tu participación es muy importante y forma parte de esta gran conversación. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias de farándula del momento, comparte tu opinión en los comentarios y mantente al día conmigo en Entre Filtros y Fama.